tal? Bienvenidos a charlas de podcast con un invitado muy especial en una mesa, entre comillas, redonda y con un ambiente muy de Baco, ¿sí? Del dios del vino. Y nuestro invitado especial, Álvaro Rodríguez, igualmente da whisky y trago de En Primera Línea. Vamos a hacer esta entrevista en partnership, en compañía con este actor colombiano que tiene más películas que contar que cualquiera de nosotros. Bienvenidos los dos a este programa. Bueno, un saludo cordial a toda la gente que nos ve en la ciudad de Londres, aquí en el Reino Unido y en todas partes del mundo a esta hora. Efectivamente vamos a hacer este podcast especial, invitado Álvaro Rodríguez, con quien vamos a tener una conversación muy interesante y quien, como dice mi compañero Ulises, pues tiene una experiencia infinita en hacer películas en Colombia, un actor muy reconocido colombiano. Álvaro, un saludo cordial, bienvenido a Londres. Bueno, muchas gracias por esta tertulia, Por esta charla. una invitación muy bacana a esta charla con los periodistas de la mesa redonda. Entonces, pues no sé, estoy atento, tengo mis tentáculos, mis antenas puestas. Hablando de antenas, ¿cuántas películas ha hecho o ha realizado o ha participado? ¿Cuántas películas ha participado en Colombia? Creo que son 42 o 43 con una que hice antes de venirme para acá. La más reciente. La maestra. La maestra. De Livestera Gómez. ¿Y cuál fue su primera película? Mi primera película, sí, de verdad, fue La gente de la Universal. Sí, una película muy popular, muy conocida. Sí. Bueno, pero aparte de películas también ha hecho telenovelas, ¿no? También mucha televisión. Yo lo que he hecho desde niño es teatro. Empíricamente es teatro. El mismo teatro me enseñó lo ignorante que soy y me llevó a estudiar artes escénicas. Estudiar artes escénicas y hacer teatro con el grupo de teatro La Candelaria y con Santiago García, que yo lo considero mi maestro, es como la justificación de mi existencia. Esto hizo que me invitaran a enfrentarme al lenguaje de la cámara y sobre todo al lenguaje del cine, que me produjo muchos interrogantes, me llevó a entender la ignorancia necesaria de la cual uno es consciente y por lo cual me hizo trasegar a través de los distintos lenguajes que allí confluyen, tanto en el teatro como en el cine, porque allí confluyen todos los textos, la música, el trabajo plástico, la oralidad, el gesto, lo verbal, lo no verbal, y bueno, esto me ha enriquecido mucho y me llevó a entender que esto hay que estudiarlo hasta el último suspiro. Estudió antropología antes. ¿Qué pasó? Pues yo me gané una beca de Bellas Artes en Cali con el maestro Enrique Buenaventura, pero estaba en quinto de bachillerato, eso fue la semana pasada, ¿no? Sí, y entonces, hace unos pocos días. Y cuando terminé bachillerato, me tocó prestar servicio militar. Cuando yo voy a aceptar ya la beca, pues Enrique Buenaventura me recibió y me dice: Álvaro, pero ¿cómo se va a perder usted casi 4 meses de introducción teórica? Eso es fundamental. Y ya el trabajo se lo conocemos porque eso fue a partir de una obra de Ionesco que llevamos a un festival estudiantil en Cali. Y entonces por eso me dieron la beca. Y digo, eso es muy importante que tenga toda esa introducción teórica para que realmente tenga una formación más consolidada. Espere un tiempito, que aquí tiene las puertas abiertas, y esta beca está abierta hasta cuando usted quiera empezar, y puede navegar en todo ese universo que es tan necesario. Así fue. Mi hermano estaba estudiando medicina en Bogotá
que es el primero que puede llegar a estudiar de 13 hermanos que somos por las dificultades económicas, y entonces me hizo ir a Bogotá a ver cómo quemar el tiempo mientras tanto. Y terminé estudiando antropología. Le cuento, como dicen los poetas, no tengo la menor puta idea por qué. Solo terminó ahí. Pero no puedo negar que lo que fue sobre todo la lingüística, la semiología, la historia del arte, no sé, me abrieron mucho las antenas y me sirvió mucho para la posterior formación en la Escuela de Arte Dramático. Porque intentando armar un grupo de teatro en antropología y en ciencias humanas, Lisandro Duque, que es director de cine de Sevilla, me invitó a unas peñas culturales al Teatro La Candelaria con un culebrero que yo hacía. Arrímese, caballero, que yo no vengo a engañarme ni a engañar a nadie, y aquel que quiera que lo engañe, que vaya, que lo engañe su madre, quieta, Margarita, que me invitó a esas peñas, y yo, muerto del susto, empecé allá. Me siguieron invitando, yo terminé ayudando a organizar estas peñas, hasta que me invitaron a La Candelaria, a ingresar al grupo de teatro, pero hablando con el maestro y toda la relación creativa con el grupo, me di cuenta de lo ignorante que era, y yo dije, no, me retiro de antropología después de 4 semestres muy regularmente hechos, porque por muchas razones, en esa época había mucho problema en la universidad, la cerraron más de una vez, mataron un amigo conocido, pues todo el mundo se indignó, yo revolté Revolucionario por allá. Revolución en la revolución, y entonces pues me puse a estudiar arte dramático con el maestro Santiago García, que me dijo, no, me parece muy importante, y bueno, ya me abrieron las puertas con todo, empiezo a viajar, los viajes le abren a uno las puertas para todo, cada viaje con una obra en un festival, ya sea de cine o de teatro, es como una universidad que le abre una puerta y aclara a uno sobre todo muchos interrogantes, y le abren puertas para llegar a suplir carencias de muchas informaciones. Álvaro, y avanzas a lo largo de tu vida en una carrera llena de películas, llena de trabajo artístico, pero quisiera saber cómo ves ahora la situación del arte en Colombia, el futuro del arte, qué viene para los nuevos actores, para la gente que se interesa por este tipo de aprendizaje, ¿no? De arte, teniendo en cuenta que es uno de los más olvidados dentro del presupuesto nacional. Siempre ha sido la cenicienta de los presupuestos y la poca atención del gobierno de los estados. Sí, eso es cierto, pero sin conflicto no hay drama. Y siempre es difícil, sobre todo si se asume con una ética, porque ese cuento del concepto del arte de la institución, que dice que el arte ya está inventado, eso es paja. Los mismos clásicos rezan en sus múltiples teorías, en sus múltiples argumentos, que uno tiene que hincarse en sus raíces culturales, conocer los contextos, conocer la situación sociopolítica y la realidad humana para poder crear. Entonces, esa realidad humana siempre es un devenir que evoluciona. Entonces, hacer arte con respecto a esa ética es complicado, es difícil, nadie tiene la verdad, por un lado. Por otro lado está la dificultad con las políticas culturales de estos gobiernos que han sido desastrosas, porque supuestamente no les produce billete, aunque les produce. Claro.
pero para ellos es mucho más fácil ahora con esa mentalidad traqueta ganar el dinero de la noche a la mañana. Dinero fácil. El dinero fácil. Entonces eso siempre ha sido muy difícil. Siempre ha sido una pelea constante. Yo ya soy consciente de que uno meterse a esto es meterse a pelear para siempre. A pelear abriendo caminos, abriendo preguntas, y esas preguntas son fundamentales para hacer el arte, cualquiera de ellos. Y el teatro y el cine, pues ni se diga. Entonces, es un conflicto inherente a este oficio. Y en Colombia, pues que tiene esa sociedad tan compleja, donde los políticos que hemos tenido han sido desastrosos con el cuento de la cultura, porque hay una ignorancia total, porque ni siquiera se dan cuenta que ellos como seres humanos son partícipes de la creatividad y del nacimiento artístico. El arte nace en el seno y en el corazón de los seres humanos, pero la ignorancia de ellos no les permite conocer eso, porque todo el mundo tiene un talento para algo. Ellos también cantarán en el baño, ellos seguramente bailarán en sus fiestas decembrinas o el que sea, pero el problema con ellos es que bailarán con la música que no les corresponde. En Colombia conoce más la música gringa que la música colombiana. Hasta eso se nota en la ética de la creación. Si usted realmente conoce la autenticidad de su música, de su danza, de su colorido, de su habla, y sobre todo en Colombia, que son como 5 culturas, que hay una gran diversidad y una gran riqueza, pero ellos, para ellos, la música colombiana no sé qué es, como que no tienen identidad. Sí, para ellos la identidad es la música gringa. ¿Cómo ve usted a la gente joven? ¿Está en esa propuesta de vincularse a este tipo de acciones de arte como el teatro, o es muy difícil? Yo creo que hay gente muy valiosa. Si bien es cierto, está el cuento de la informática, el cuento del internet, el cuento del celular, que cercena mucho la información, que genera una información conductista, establece unas conductas para seguir unos determinados caminos. También es cierto que en Colombia particularmente, lo que pasa es que los medios de comunicación no dan cuenta de eso, pero a nivel de la literatura hay gente muy joven. Produciendo. A nivel del cine son una cantidad de culicagados generando propuestas muy osadas. Yo no estudié cine, pero me gusta mucho trabajar con estudiantes de cine. He hecho más de 100 cortometrajes, y lo que ellos no se dan cuenta es que yo estoy casi usurpando el conocimiento de ellos. Ellos tienen la teoría y en la práctica es que eso realmente se aprende. Mi cara, que me piden disculpas que por el problema, tranquilo, no se dan cuenta que eso para mí es vital en ese proceso de conocimiento. Y lo mismo con el teatro. Con el teatro uno está aprendiendo esas carencias que le enseñan a uno a hacer la poética teatral con telas, palos y objetos. Es como un reciclaje que evoluciona el instinto poético que todo el mundo tiene. Otra cosa es que los medios se lo cercenen, como decía, ¿me entendés? Sí. Entonces, esa dificultad, es decir, yo sé, pero yo ya casi ni me quejo con eso, ¿sí? Yo no necesito riquezas de ninguna naturaleza. Yo sé que con el teatro y con el cine he viajado por más de 30 países, he conocido museos, he visto conciertos, he tenido relación con gente
muy valiosa, pues con Enrique Buenaventura, con Santiago García, pero a través de ellos conocer a Peter Brook, conocer a Tadeusz Kantor, toda una cantidad de dramaturgos y directores, tanto de teatro como de cine, pues lo mantienen a uno empapado y se da cuenta que uno cada vez como que esa ignorancia se vuelve vital, porque le genera a uno unos interrogantes que son clavísimos. Y es mucho más importante, eso me lo ha enseñado este devenir, este trasegar, es mucho más importante la pregunta que la respuesta, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que estos talleres como el de ahora, pues uno tiene que empezar a indagar, y esa relación es una retroalimentación, ¿sí? Uno trae una información, pero la información que recibe es una cosa impresionante. Y cuando se llega al espacio del invento, Sí. aprendemos todos. Como en este cuento del avión que surgió, Sí. eso nadie lo tenía. Ya. Partimos de cero. Vamos. Y a partir de eso, pues viene toda una indagación. Claro, a propósito del avión, fue un ensayo de teatro que se hizo aquí en Londres a propósito de la visita de Álvaro aquí a la capital británica, y hubo una excelente respuesta por parte de las personas, miembros, 14 colombianos que han vivido situaciones duras de inmigrantes y que participaron en este taller, y fue muy exitoso. Hicieron un buen trabajo a propósito con este tema. Álvaro, en la televisión hay series que hace algunos años eran muy calificadas como las narconovelas. ¿Usted qué piensa de eso? Ve, ese cuento de las temáticas siempre han sido las mismas. Ujú. Yo creo que el problema es el tratamiento que les dan. Con el cuento de la televisión, Sí, es que por el tratamiento que se les da, como que en el fondo, en el subtexto, hay una especie de ¿cómo llamar? Como que se reivindica el narcotráfico. ¿Me entendés? Como que hay una visión de normalizarlo. como de normalizarlo. Pero si usted el narcotráfico lo trata de una forma ética, pues toca el aspecto humano. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Me entendés? Que regularmente lo hace el cine. Ajá, Claro que también hay cine comercial claro. y falso, Sí, pero el cine como que genera un espacio mucho más riguroso en cuanto a la investigación y a la búsqueda de la propuesta estética, que ahí es donde está el cuento. En la televisión, con todo el respeto, no sé si depende de la televisión que sea, pero eso ahí es lo que se venda. Entonces depende de la nalga, depende de la teta, depende o el descabezado, eso es lo que venda, y eso sí es terrible. ¿Y cuál es el origen del descabezado? ¿Cuál es el origen de la violencia? Que es que eso es lo que pasa. Si hablamos del narcotráfico, hay que mirar y ver cuál es la causa de eso. ¿Qué es la causa de eso? Y regularmente tiene que ver con el dinero y con la descomposición humana. Así es, estamos con Álvaro Rodríguez, está como invitado en este podcast el día de hoy, aquí en Primera Línea, y con el podcast de mi amigo Ulises, con el que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y es importante, ya que mencionabas que has viajado mucho por el mundo, que ahora pues estas semanas te has encontrado aquí en Londres y justo te ha pillado aquí el terremoto de Colombia. ¿Cómo está tu familia? Afortunadamente muy bien. Gente cercana muy afectada, gente cercana y familiar pues con esa berraca destrucción. Pero como siempre uno se le pega a lo malo y hay quien murió. Sí, claro, claro. Es que eso es lo que la pasa. preocupación es esa, ¿no? Entonces, como que, no, se cayó la casa, se cayó un pedazo de casa, como uno como que respira. Sí. ¿Me entendés? Pero bien complicada esa carreta, como hecho natural, Entre comillas. que acá es como que le pongo más comillas a eso por las investigaciones que están en curso. Sí. Y cómo se ha politizado ese cuento, hermano. Ahí es donde queremos Esa llegar. parte de esos niveles de deshumanización tan impresionante, hermano,
que porque un país que es progresista o porque un país tiene una determinada ideología en su cabeza gubernamental no se acepte la colaboración, me parece los niveles de deshumanización más terribles. Y tan terribles que es no solamente por la sensibilidad humana en sí, sino la sensibilidad de esta gente que en última lo que quiere es apoderarse de esas tierras, de esas riquezas auríferas, de las riquezas de las tierras, ¿cómo es que se llama? Las tierras estas especiales, que Tierras raras. las tierras raras, del agua, del el verde, en ese problema ambiental tan impresionante. Entonces, que están detrás de eso, y que lleguen primero los israelíes a obstaculizar a la gente que con las uñas está trabajando, en vez de aportar. Si están tan evolucionados, ¿por qué no aprovechan con cierta infraestructura? O los gringos, eso les vale huevo. En el fondo, como pasó con el COVID, lo que necesitan es que se muera mucha gente. Mucha gente que no les produce tanto billete y están comiendo. Entonces, esa es la pregunta que se está haciendo ahora. Y me parece terrible. Ahora, con respecto al trabajo de uno, yo todavía ahorita me estoy preguntando, ¿cuál va a ser el teatro? ¿Cuál va a ser el cine? ¿Cuál va a ser la literatura que se va a hacer ahora? Porque esto, como todos los acontecimientos de los seres humanos, que siempre el arte expresa las vivencias humanas más contundentes. El teatro, el cine, la literatura, la pintura, todo, la música, ¿sí? De la guerra mundial que no se ha hablado en todos los medios, ¿sí? La violencia en Colombia, mire la literatura, mire la pintura, mire la danza, mire el teatro, mire todo lo que sea. Y a nivel mundial, la guerra mundial, cuánta literatura, cuánto arte no ha producido. ¿Por qué? Porque está afectando y está deteriorando el ser humano. Y el arte tiene que ver con eso, con la búsqueda de la causa de toda esa problemática a partir del encanto de una propuesta estética. Por eso es una cosa terrible, el arte la vuelve encantadora. Y la vuelve encantadora porque cumple una función al final de cómo lo toca a uno como espectador y como actor, como partícipe de esa creatividad, y cómo lo toca humanamente. Y es la necesidad de humanizarnos. Es que es una cosa... Pero es que el arte se está politizando de una manera importante. Estamos viendo cómo un mural puede causar fuertes divisiones en cualquier parte de Colombia. El caso de los murales en Colombia, que generó enfrentamientos, generó disputas por la misma acción de politización, porque se está cuestionando a un sistema, a un gobierno hegemónico a través del arte, pero ese gobierno entra a borrar con una brocha la expresión artística. Pues son por eso intentan borrar y se les sale tiro por la culata. En Cali intentaron borrar una vaina en las madres de Soacha, y fueron con tizas y con vaina de ropa. Lo que hicieron fue remarcar las letras. Se volvieron, antes estaban como en alto relieve, después quedaron en bajo relieve, y después tuvieron que meter cemento, y hasta que tuvieron que empalejar. Por más de que intenten borrar esa, mejor dicho, primero borran la vida, que también están interesados en borrar vidas. Sí, que es lo mismo que pero el arte no se muere. Lo mismo que está pasando o lo que se pretende con el Monumento a la Resistencia en Cali. No, mire, y además no me cayó. Sí, lo quieren tumbar. Claro, pues ya lo dijo el señor presidente frente Playa, que ya... que iba a tumbar la vaina. ¿Y qué pasó cuando dijo ese discurso? ¡Pum! Volvió a levantar a la gente de primera línea. Claro. Ese monumento nunca ha estado solo a partir de ese discurso. Cuando todo el mundo se levantó, y hay otra vez ollas comunitarias y de todo, y hay otra vez poesía, y hay otra vez canto,
Pues tienen que matar el arte, y el arte no lo mata a nadie. El arte ¿Que como pueden tal, haber muerto? Pues claro que pueden haber muerto, pero es que haya arte o no haya arte, eso les interesa, eso es como el arte de ellos. el arte como forma de resiliencia de la gente que ha sido castigada por las circunstancias de malas políticas, de malas gestiones y obviamente circunstancias como este terremoto u otras cosas más. Ese es el fin y el objetivo fundamental de ser arte, de ser artista. No, el arte es algo necesario en la existencia humana. El arte y la cultura, sin arte y cultura no existe nada. El arte es transformador y nadie está quieto en ningún instante. Ajá. Esto es arte. Esto es arte. Nada está quieto. Claro, porque Siempre hay fuerzas en pugna, que son las que dinamizan. tenemos que entrar en una nueva versión de arte que es el que se genera ahora con la inteligencia artificial, que se está generando arte con la inteligencia artificial, con las redes sociales. Todo esto abre un abanico de posibilidades diferentes. Yo creo que ahí tengo una ¿Alguna diferencia? pregunta desde el cenit hasta el centro de la Tierra. Es decir, que es importante para algunas cosas, sí, Sí. pero para el arte me preocupa, ¿Por qué? porque mucha gente está recurriendo a eso y le soluciona todo. O sea, se está hay una- acabando la creatividad y la imaginación. Exactamente. En ese sentido me parece el teatro del carajo, porque el teatro sí, la inteligencia artificial no la soluciona ni por el berraco. Y la Puede gente- que ayude a conformar ciertas escenas, pero es que eso es la literatura. El teatro es escénico y es efímero. No pasa sino una sola vez. La otra función es otra. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Y esa excesiva comodidad me preocupa en la esencia de la inteligencia humana. Me preocupa en el camino hacia el invento, que es lo esencial en el arte, el invento. Entonces, como te digo, ¿hasta qué punto sí? Que funciona, pues seguramente funciona para muchas cosas, pero yo sí me pregunto mucho eso con respecto al arte. Yo quiero enfocar un poco en eso, el tema de la inteligencia artificial. Y como usted bien lo dice, como actor, usted tiene que apropiarse de un personaje. ¿Sí? Esto no lo va a hacer la inteligencia artificial, es usted. La Que se tiene sensibilidad, que bailar. compaginar o penetrar con el personaje, sea bueno, regular o malo, el malo de la película o el bueno de la película. Pero usted tiene que apropiarse de ese Hay que personaje. humanizarlo. Entonces Y la eso creo que no va a inteligencia llegar artificial no a hacer la humaniza. inteligencia artificial. Tal vez sea una herramienta de apoyo, pero hasta el extremo de apropiarse y de humanizar al personaje, como lo dice Álvaro, y yo veo que también es un Pero es que asunto el tema es que ya se está llegando a hacer películas con en inteligencia inteligencia artificial. artificial. O sea, estamos matando Está matando al artista. al artista Es y que ese es el cuento complicado, porque es que la inteligencia artificial obedece a una información. Sí, ya unos parámetros de programación. Unos parámetros de que software. ellos tienen Sí. y con eso te solucionan todo. Ujú. Y aquí ¿Y qué pasó es con lo humano? muy distinto el... Ya le respondemos. Miércoles. Es que se mueve. Oye, eso es un disolvente. Yo tengo unos conflictos con eso, el que les ven en celular lo capo. Y cada rato me pasa. vea, Bueno, te no le le tocó. mostremos este video a Le ellos para tocó. que no lo critiquen. Entonces, no, lo de la inteligencia artificial hay que pensarlo mucho. Ujú. Claro. Y hasta qué medida, como pasa con el celular, como pasa con este cuento de la informática, insensibiliza. Porque es que el proceso inventivo, el proceso creativo está apoyado fundamentalmente en el invento que surge de ese talento
esa capacidad, de esa potencialidad de los seres humanos. Entonces, ¿hasta qué punto como que opaca esa existencia que es cotidiana? Entonces, mucho en el arte, cuando las cosas son tan fáciles, yo sospecho. Siempre. Eso es cuando salen las cosas de una, puede que es un chiripazo. Sí, una Pero cosa yo creo que exacta. las cosas hay que estudiarlas, hay que indagarlas, hay que inventarlas. La ciencia descubre, el arte inventa. Que se tienen que alimentar los dos, claro, porque las ciencias humanas, las ciencias sociales, pues le ayuda a uno a ese proceso de indagación, a la parte cognoscitiva, que es importante, ¿sí? Pero también usted tiene que ser muy libre para poder inventar, que es muy complicado. El que no estudia se jode, pero el que se pone a copiar lo que estudia también se jode en el arte. Se rejode, dice. Se rejode. Sí, sí, porque está ¿Entiende? copiando. Porque está copiando y el arte es invento. Entonces ahí viene ese cuento, esa relación entre la ciencia y el arte que es tan compleja y tan grata, pero dentro de la ética, dentro de la honestidad y la humildad con que hay que asumir esto. Hay que tener mucha humildad. Y no me refiero a la humildad cristiana porque cada uno lo toma como quiera. La humildad como sinónimo de honestidad, de lealtad, de ética. ¿Entendés? Esa humildad, aprender a escuchar. Uno tiene que volver como una esponja. Álvaro, vamos a entrar en un tema que podría ser un poco espinoso en este momento en Colombia, y es el tema del nuevo gobierno que estamos teniendo. Apenas van 7 días, no sé si has tenido la oportunidad de ver en redes sociales o a través de tu teléfono, de las noticias, cómo han sido estos primeros 7 días de gobierno del señor Los avances. de la Espriella. Lo que se vislumbra está muy claro. Es horrible, es nefasto, es inhumano. Está poniendo sobre el tapete lo que puede significar el dinero y el poder por encima del ser humano, siendo seres humanos los que llegan a eso. Me parece terrible, me parece que como va a haber mucha sangre, va a haber mucha muerte, vamos a llegar a estos tiempos nefastos que ha vivido Colombia. En todas partes hay violencia, pero es que hay violencia en Colombia. Ocho, si uno pone a estudiar esa historia de esa etapa, esas carretas de la historia de, ¿cómo es que se llama este escritor, sociólogo este? Falsborda. Falborda también. Roland Falsborda, un sociólogo. Y O algún que no solamente el asesinato, otro. sino que lleguen a producir el corte de franela, que el corte de chaleco, que el corte de tabaco. Es un montón de barbaridades. Es decir, Las muchas ¿qué es violencias lo que hay que allá. pasa con el ser humano? Si ya lo mataste, ¿para qué neurosis es esa? ¿Será que los colombianos somos psicópatas? No, colombiano y el ser humano como tal, porque lo que está haciendo Sí, claro. Israel en Gaza. Israel en Gaza con Sí. sus niños, Oh. además que lo argumentan, Claro. que porque es el futuro del terrorismo. ¿Qué sientes tú al ver soldados israelíes Israelíes en Colombia. en Colombia? Horrible, me provoca ir a pelear de una. Pues yo sé que Estamos en una situación con compleja. armas no se puede solucionar este No, cuento. claro, no. Colombia ha entrado en una situación bastante compleja ahora. Pero yo creo que tenemos que llegar, y por eso yo quiero llegar en ese sentido, y mirar, tenemos que ser muy inteligentes para enfrentar esta situación que se viene ahora.
Álvaro, ¿usted sabe inventar alguna cosa desde el teatro, desde el cine, para concientizar o intentar concientizar sobre este problema que estamos viviendo? No, es que es imposible. ¿Esto? Y Pero es un posible. acontecimiento de estos no vaya a No dar sé. tema para Para nuevo una teatro, obra, para nueva literatura, para nueva música. Ya hay música. Y ya hay- Afortunadamente, sí. Hay expresiones ya. De Edson Belandia ya sacó Sí, sí. una canción, no, ya hay varias canciones. Y ya hay murales, que los murales han evolucionado mucho. Sí, sí, sí. Y te aseguro que ahora, y ya hay actores que están levantando con imágenes callejeras, ¿entendés? Estoy seguro que ahí van a salir obras en cantidades alarmantes. Y si matan a uno, aparecen 100 obras. Eso sí es de ahí. Cada que intentan, ahí sí, la muerte se vuelve semilla. La muerte, ¡pum! Eso se multiplica. Tienen que acabar con la tierra, tienen que acabar con el universo, tienen que acabar con la humanidad. Y si se acaban si acaban con la gente, ¿qué van a comer ellos? Y no saben sembrar una papa. Ellos no saben sino acumular dinero. ¿Sabes? Que yo no entiendo eso. ¿Saben? Acumular. ¿Para qué? Esta gente, ¿cuántas han matado para acumular un dinero que se pueden tirar toda la vida y no se lo pueden gastar? ¿Qué es eso? Una mentalidad muy mezquina. Si es que- Horrible, si yo no es que tiene entiendo mentalidad. dentro que el ser humano, oye, el ser humano es como lo más terrible, uno no sabe lo que puede llegar a ser, Sí. es lo más depredador que puede existir, el ser humano. Álvaro, en una introducción, un nudo y un desenlace, ¿cuál es su proyecto a futuro? Mi proyecto a futuro es que todos estos parámetros aristotélicos, que son muy valiosos, inicio, nudo y desenlace, también están cambiando. Entonces las obras en esta época en que estamos hablando ya como de la física cuántica Sí. y del orden del caos, las obras también están cambiando su estética y están ayudando a profundizar más la temática. Entonces, esto no es simplemente la información de que esos tipos son desastrosos, lo que están robando en la tierra, que los paracos que se vienen, que no, de qué manera artística, estéticamente vamos a mostrar eso, porque eso también tiene que evolucionar, o si no, quedamos en lo mismo. El arte nunca se frena, el arte nunca se calla, el arte siempre es esa instancia nuestra que es mutante, ¿entendés? Se va transformando. Eso es otra, y entonces seguramente ahorita van a nacer nuevas formas de hacer teatro, de hacer música, de hacer cine, de hacer literatura, de todo. Es muy importante el detalle que hayas venido hasta aquí, hasta Londres, y que se haya llevado a cabo un trabajo tan interesante con la gente gracias a la Community Pueblito Center, Paisa, sí, Community Center Pueblito Paisa, Sí. que también estuvo al frente de ese proyecto. para traerle a usted y trabajar un tema tan interesante como fue lo de montar esta función en la que se representa un avión que viene tal vez de Colombia y cargado de un montón de gente con un montón de situaciones diferentes que tocan la realidad del país. Absolutamente todo lo que veíamos ahí es la realidad del país. Qué interesante ese trabajo. ¿De dónde surgió? ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo terminaron ustedes haciendo semejante obra tan interesante? De echar carreta. Es que la carreta es muy importante, porque es una carreta que surge de la problemática de la gente. De don Guillermo que habló que este man como así que cayó de un avión está vivo. ¿Me entendés? Eso ya le lleva a uno como a preguntarse. Y todos hablando de aquí, sobre todo el despojo de sus espacios, de su hábitat. ¿Sí? El cercenarse la comunicación cotidiana con el ser querido.
Eso es tenaz. Uno empieza aquí a tener como otras preguntas y a preguntarse qué está pasando con esta gente ahora acá. Sí, yo me he preguntado, porque una cosa es que yo quiera irme para Europa porque quiero buscarme otros caminos y qué carajo, Sí, sí. pero obligado, Que porque le tocó. que le tocó porque Sí. si no, pan, detrás Sí, sí. de el fusil que lo está buscando, Sí. eso es distinto, ¿me entiendes? Entonces toda esa problemática en términos humanos, que es lo que yo creo que llegó a aproximarse un poco este ejercicio, y que me llevó a pensar, le comentaba yo a Rocío y a ellos, si hubiera tiempo para hacer un montaje con todas las de la ley, Claro. con la misma gente, porque todo el mundo tiene el arte inherente a hacer ejercicios de la voz, a hacer ejercicios del cuerpo, hacer conciencia del gesto. El gesto es una cosa universal. ¿Sí? Hay estudios, obviamente, en el universo de la semiología del cuento del gesto que tienen todas unas carretas, pero el gesto lo maneja todo el mundo. Sí. Si yo estoy diciendo esto, todo el mundo me lo lee. ¿Sí? Yo digo, no, todo el mundo me lo lee. Y hemos tenido experiencia con la Candelaria de ese lenguaje no verbal, con el paso, que volteamos por todas partes con esa joven, en todas partes no entendían. Álvaro nos dice que surge esta obra de echar carreta, podríamos echar carreta con él 2 horas en este Por podcast supuesto, sí, claro. y Ahí no aburrirnos. no vamos Sí, a aburrir. y La idea es esa, que la seguir tertulia es echando mucho carreta. más importante de lo que uno se imagina. Sí. Cuando hablo de echar carreta, pues, como se dice, no, es que echar carreta es como si fuera una cosa banal. No, Resulta que es lo más si trascendental. respetamos la carreta, Sí. Ajá. para que tanto el erudito como el primero que escucha puede hablar, la tertulia se vuelve mucho más rica. Claro, porque es para todos. Exactamente. No hay porque si diferenciación cuento de nada. que la tertulia es para el que sabe, eso Para es muy intelectual, malo. entre comillas. Es intelectualizar esa vaina, eso No, es sí, harto. no. Ve, Claro. un buen intelectual, un buen escritor, escucha como un berraco. Los genios son poco lo que hablan. Yo conozco gente muy valiosa, hablan lo justo. De resto, es la pregunta lo que evoluciona el Están discurso. escuchando y observando. ¿Sí? Entonces surgen preguntas, ahí vienen las intervenciones y viene la genialidad de quien sabe. ¿Sí? De las preguntas del que no sabe, Ajá. de uno. Ignora y quien tiene un referente le informa. Ajá. Pero el otro le dice, no, yo creo que es distinto. Ah, entonces, ¿cómo es? Y pam, pam, entonces la tertulia se enriquece echando carreta. Yo ese tipo de carreta la respeto mucho. El tipo de carreta que entra en contradicción, la respeto. Mejor dicho, cuando todo el mundo se pone tan de acuerdo, yo también sospecho. Nadie es idéntico a nadie, ni nadie piensa lo mismo que el otro, todos somos diferentes. El problema es que ahora está castigado pensar diferente. Ah, no, Viene la Inquisición ahora. hubo una especie de inquisición. El único que intentó unificar el pensamiento fue Hitler. ¡Hey, Hitler! ¡Pum, pum! Ese. Sí, pero Pero ni eso, no lo alcanzó. no alcanzó. No, y Nadie es idéntico a nadie. dentro de la tertulia o la carreta, siempre también, como lo dice Hegel o Marx, existe la dialéctica. Claro. La Tesis, la antítesis, la síntesis y vuelve en su Y vuelve ejercicio y vuelve. dialéctico, que viene desde la antigüedad como. Eso es lo que hace que uno esté quieto, Exacto. Eso es lo que hace que todo que esté dinámico. esté en dinámica, incluyendo el arte. Y que la verdad es más relativa que un chira, hermano. No hay verdades absolutas. Eso es paja. Bueno, una conversación muy interesante. No sé si hay algún mensaje final que podamos comentar, que podamos enviarle a la gente de Colombia en estos tiempos difíciles que se avecinan. Pues yo lo que les digo a los paisanos
a los colombianos, a los latinos y en general al mundo entero. Es decir, que no pierdan el niño con el que uno nació y que hagan lo que les dé la gana. Pero bien hecho. Que hagan lo que les dé la gana con humildad, como decía ahora, Sí. como sinónimo de honestidad, de lealtad y de ética, que es la manera de revelar y exponer el talento de cada cual. Toda persona, como decíamos ahora, tiene un talento, una potencialidad, una virtud para algo, que cada uno lo exponga con esa humildad que lo lleva a la honestidad. No hablar carreta porque sí, no, la carreta dinámica, las tertulias gratas, ¿sí? Entonces, es muy importante, cuando digo hacer lo que le dé la gana, es obedecerle al corazón, obedecerle a sus sueños, ¿sí? Porque es como más puede aportar y más se puede divertir. Crear y creer en cada cual. No sé, que es que el que sabe es este que no, Miguel. ¿Qué es lo que tiene cada uno para aportar? ¿Qué es lo que tiene cada uno para enfrentar al otro? Para discutir con el otro, para ponerse de acuerdo y en desacuerdo. Eso es la dinámica. En esa dinámica es que se está inventando. Afortunadamente nosotros trabajamos con la ficción. Claro. ¿Sí? Una canción, o una obra de teatro, o una película, pum. Puede que a uno les guste, a otros no, pum. Que se hable mal o bien, pero que se hable. Pues el pueblito paisa se ha lucido. fajado, se ha lucido Bueno. en traer un personaje como Álvaro Rodríguez con la capacidad que él tiene y que ojalá no sea la última vez, ¿no?, que tengamos la oportunidad de Por supuesto seguir que desarrollando este tipo de actividades. Ojalá que no sea la primera vez ni la última que llega por aquí a Londres. Y muchas gracias también a Rocío, a su familia, por permitirnos estar acá en este escenario, en esta mesa redonda, con uno de los artistas y actores más reconocidos en Colombia, Álvaro Rodríguez. Muchas gracias, nos encontramos en otra propuesta de charlas de podcast. Gracias también a Dalwis Buitrago por acompañarnos de En Primera Línea. Y gracias a todos, nos encontramos en otra oportunidad. Muy amables.